Pablo, Dios te dio el don, digamos, de tener un manejo de fútbol y de ver dentro del campo una manera exclusiva por ahí de manejar los tiempos, de los pases, de los filtrados, de los lances. ¿Era de los que te quedabas a seguir mejorando tu técnica? ¿La tenías incorporada y la mejoraste? Creo yo que estás entre los 3 o 4 mejores ejecutantes de los últimos años, por lejos, y los números son los que demuestran ese tipo de cosas. Sí, el remate siempre, digamos, lo entrené muchísimo. Me divertía aparte a mí, o sea, me gustaba. Entonces, bueno, desde niño, sí, en Oriental, digamos, pasaba la tarde pegándole a la pelota. Ya, tal vez por esa influencia de fútbol brasilero, nos quedábamos con una barrera, aunque no hubiera golero, poníamos. Decimos, yo cuento casi que siempre. Tuve un técnico brasilero en Rivera que nos ponía la llanta de la bicicleta en el ángulo. Y bueno, y había que intentar meterla ahí. Y creo que es costumbre, uno aprende el golpe, claro. Y bueno, y después lo que cambia es la distancia de la barrera. Si está bien puesta la barrera, facilita muchísimo. Y bueno, y después, obvio que con la barrera un poquito más cerca, la típica de acá en Uruguay, ahora con el spray ese está buenísimo. Pero en aquel momento, viste que era, era lo que más complicaba, la distancia de la barrera. Ay, mientras se ponía espalda el juez le caminaba para adelante. ¿Y doña Gloria no pateaba cuando se quedaba en un rato? Doña Gloria ahí en Wander, sí. Ella vivía ahí, o sea, pasaba. ¿Qué personaje, doña Gloria? Sí, toda la familia. Toda una vida dedicada a Wander, sí. ¿no? Y bueno, nos trataban muy bien a todos los chicos del interior. Era una... La nombro para que la gente sepa, porque no somos estrictamente contemporáneos, tú jugaste más que yo, pero doña Gloria era el personaje, era la canchera de Wander, sí, la mamá de Ivonne, la abuela del Cani, claro. Que bueno, tuvo generaciones de gurises, el Topo, que antes de irse para la casa su vaso de leche, su mate, era como era cotidiano ahí en Wander eso, y bueno, y nos hacía a los del interior vivir un poquito mejor, ¿no? O sea, en aquel momento yo extrañaba muchísimo. El día se me hacía larguísimo acá y ir a entrenar era lo que deseaba permanentemente, y que la práctica durara el mayor tiempo posible. Después, obvio que uno va creciendo, va, digamos, conociendo gente y va viviendo mejor, ¿no? ¿Tenías otra actividad aparte de eso? ¿Estudiabas algo? ¿Estabas haciendo algo? Yo estudié en Rivera, soy mecánico tornero de profesión, estudié en UTU. Mirá. Y bueno, digamos que en aquel momento también, si querías terminar el ciclo básico ese, había que irse a Salto, a Montevideo, y bueno, en aquel momento mis padres resolvieron que yo siguiera en la ciudad. Wander te cobijó y tuviste 3 o 4 temporadas ahí con un Wander que yo alcancé a enfrentar en la que ustedes clasifican como segundo a la Libertadores del 86. Sí, la liguilla. Que hicieron un campañón, que yo esa época estuve en River, y la verdad era un equipo duro. Wander jugaba muy bien, ese equipo. Bien. Ese cuadro, que incluso estaba el pelado Peña, que la imagen de la gente es que el pelado era peleador y todo. Peña y Sergio González, yo los acompañaba a ellos, y bueno, Peletti, Baez y Noé. Era un equipo muy, muy bueno. Gonzalo Díaz con mucha subida, Mario Rebollo y Gonzalo Madrid los centrales, Otero al arco, el zurdo Delgado en el lateral izquierdo. Un equipo, sí, interesante, con mucha gente joven. Estaba el Apo también, ¿no? Alternó el Apo. El Apo y el Adrián alternaba con ellos, sí. Que hicimos también una muy linda amistad, un tipo con mucha experiencia. El Apo participaba de selecciones uruguayas. Había un argentino, Manchinelli. La Chancha. Un gran jugador. Que era Rosario Rosarino, ¿no? Claro, un gran jugador de fútbol, que la contención acá en Uruguay siempre, en aquella época mucho más, como que estaba muy definido. El volante de contención era contención, él como que tenía muchísimo manejo para ese puesto, ¿no? Bueno, a mí me pasó también en el sentido, yo en Rivera siempre jugaba de volante central, y cuando el maestro va allá, y bueno, de las primeras cosas que me dice es que iba a cambiar de posición, que sí. En Montevideo de volante central era muy difícil agarrar una pelota, como que pasaban mucho. En aquel momento, ¿no? Las canchas eran feas. Sí, no había poca cancha de buen piso. Claro. Todos queríamos jugar en Saroldi.
O en el viste estadio. que se salían largo y ganar el rebote y después empezar a jugar. Entonces, bueno, empecé a jugar un poco más adelante también por el maestro, fue el que tuvo la idea. ¿Ese paso por Wander es el que te lleva a la selección, Pablo? Sí, sí, claro. Ahí tuvimos la suerte de jugar la Libertadores, esa del año 86, de las cosas que nosotros sentimos muchísimo. El maestro empezó la pretemporada del año 86 y bueno, y 20 días antes de empezar la Copa salió del cargo, o sea, lo sacaron de entrenador de Wander y nosotros estábamos muy apegados a su forma de ser, a su idea, a su forma de convivir con nosotros y bueno, sentimos el cambio. Si bien creo que Wander, para el grupo que tuvo, hizo una buena Copa, porque en aquel momento eran 2 equipos por país, nos tocó Boca, River y Peñarol. Y bueno, y salimos segundo en ese grupo, atrás de River, que después fue campeón de América. Pasaba 1 por serie. Sí. Estaba complicado para Además, pasar. ustedes salen segundos con mejor diferencia de goles que Boca. Superan a Boca, que era... Sí, estamos hablando sí. que de 4 había 3 campeones. Sí, Ya. para nosotros. River en esa época no era campeón de América, lo fue, pero los otros ya tenían varias Copas de América ganadas. Bueno, River tenía muchísimos jugadores de selección argentina en ese momento. Sí, que, bueno, campeón del mundo. Campeón del mundo, o sea, fue una Copa muy linda de jugarla, muy importante en la vida de muchos de nosotros que éramos muy jóvenes, pero era muy difícil triunfar en ese momento. Pablo, ¿accedes a la selección que juega el sudamericano de selecciones de Buenos Aires? Vamos antes con Fleitas a un preolímpico de Bolivia, donde no clasificamos a la Olimpiada y bueno, él siguió trabajando con la selección y muchos muchachos que habíamos ido al preolímpico integramos la selección que fue esa Copa América del año 87. ¿Quién más estaba de Wander contigo allí? Gonzalo Díaz estuvo seguro, la China Báez agarró sarampión antes de viajar y quedó afuera de la lista y por él vino el Dito da Silva, el jugador de Peñarol. El Pelado estaba también. El Pelado Peña estaba, claro. Y bueno, y al preolímpico habían ido el Negro Noé, Mario Rebollo, Peletti, que bueno, después no fueron a la Copa América. Lo he hablado con algunos que tuvieron la suerte de vivirlo como lo viviste vos. De los pocos países que estamos acostumbrados a dar vuelta olímpica en el exterior, y yo lo viví como espectador la tarde que le ganamos a Chile y le ganan a Argentina con otro amigo del fútbol, con Antonio Anzamendi, el gol que hace Antonio. Sí. Que por ahí uno la perspectiva de que dejamos afuera al campeón del mundo y en su casa, y le dimos la vuelta. Era una Copa América en su estadio. Muy difícil porque nos podía tocar, o sea, en aquel momento Uruguay, por ser campeón de América, pasaba la primera fase. Debutó en semifinales. Y bueno, dentro de las opciones que tenía, nos tocó Argentina, que era la misma campeona del mundo más Canilla. O sea, un refuerzo. Ahí empezaba Canilla en ese equipo. Y bueno, y nosotros, me acuerdo muchachos que habían ido al Mundial, siempre ocurre acá en Uruguay, por suerte ha cambiado eso, viste que después de los mundiales era bravo para el jugador de fútbol acá en Uruguay. ¿Cómo no? Era difícil. Y bueno, ya a esa selección de los que habían ido al mundial vinieron Enzo, el Tano y Alzamendi. Y el otro que vino del exterior, que debutaba en la selección, pero que no había ido al mundial, era Rubén Sosa. O sea que fuimos una selección nueva, muchachos casi todos de mi generación en ese momento, con los 3 refuerzos esos que habían participado del Mundial. Un partido obvio que muy difícil contra Argentina, íbamos a, como se dice siempre, intentar defender y bueno, y si teníamos alguna ocasión, aprovecharla. Yo de lo que tengo siempre, que no se me olvida nunca, fue la llegada al estadio y bueno, y toda la gente de River esperando a Enzo para saludarlo. Fue algo que me llamó, le digo, epa, también podemos hacer algo, no sé, me llamó muchísimo la atención ese cariño que el hincha de River... respeto sobre todo.
bueno, Enzo era ídolo, ¿no? Ahí en Sí, ese, es. pero bueno, en ese momento... Y fíjate que el gol lo hace y Alzamendi, lo que hace también jugó en Antonio, que River. había jugado en River, o sea, y el Tano, que había jugado en River, o sea, teníamos ese apoyo digamos, del hincha de River. Y sí, Uruguay hizo un gran partido, como hay que tener siempre para ganar, un golero que ataje muchas ocasiones de gol. Y bueno, y Eduardo Pereira ese día Un león. tuvo digamos, una noche muy inspirada. O sea, Argentina nos creó chances de gol y él apareció en el momento justo. Y bueno, y en un contragolpe que tuvimos en el primer tiempo de Rubén, Enzo y Antonio pudo definir y bueno, y después a defender, no quedaba otra. La vieja querida nuestra. Claro, lo que sí que después, bueno, ya era difícil perder esa Copa América, ¿no? Después de ganar la Argentina en Buenos Aires, o sea, con todo respeto por la final, era bravo que se nos escapara, ¿no? No, además con la rivalidad Argentina-Chile, la gente estaba volcada. Sí, y fueron si no era muchísimos Argentina, uruguayos, o sea. Sí, impresionante. Impresionante lo que vendría a ser la olímpica del Estadio Rivera, impresionante. Similar a lo que se vivió ahora Uruguay-Paraguay, ¿no? Esta última final de 2011, con muchísimos uruguayos en la tribuna también. O sea, sí, en ese momento, para nosotros inolvidable, la mayoría empezábamos en esto del fútbol, ¿no? O sea, Domínguez es menor que yo, que era lateral, Pinto Saldaña es de mi edad, el Chueco Perdomo de mi edad, Matosas es menor que yo, Rubén Sosa menor que yo, o sea, un cuadro de chicos que queríamos, digamos, hacer una carrera en esto del fútbol, ¿no? Recién como que fue nuestro primer campeonato importante. Claro. Los chicos de Peñarol ese año también logran la Libertadores, o sea que ellos... Sí, es junto con el 88 es la culminación de la década muy particular capaz, pero una de las más gloriosas del fútbol uruguayo. Sí, sí. Pero con los Copas América, con los grandes... Los de Peñarol que integraron la Copa América, lograron ser campeón de América de club y de selección. Sí. Que poca gente le debe tocar vivir en el mismo año, ¿no? Sin lugar a dudas. Con meses de diferencia. A su forma de ser, a su idea, a su forma de convivir con nosotros y bueno, sentimos el cambio. Si bien creo que Wander, para el grupo que tuvo, hizo una buena copa, porque en aquel momento eran 2 equipos por país, nos tocó Boca, River y Peñarol. Y bueno, y salimos segundo en ese grupo, atrás de River, que después fue campeón de América. Pasaba 1 por serie. Sí. Estaba complicado para Además pasar. ustedes salen segundos con mejor diferencia de goles que Boca. Superan a Boca, que era... Sí, estamos hablando que de 4 había 3 campeones. Sí, para nosotros... River en esa época no era campeón de América, lo fue, pero los otros ya tenían varias Copas de América ganadas. Bueno, River tenía muchísimos jugadores de selección argentina en ese momento. Sí, que, bueno, campeón del mundo. Campeón del mundo, o sea, fue una copa muy linda de jugarla, muy importante en la vida de muchos de nosotros que éramos muy jóvenes, pero era muy difícil triunfar en ese momento. Pablo, ¿accedes a la selección que juega el sudamericano de selecciones de Buenos Aires? Vamos antes con Fleitas a un preolímpico de Bolivia, donde no clasificamos a la Olimpiada y bueno, él siguió trabajando con la selección y muchos muchachos que habíamos ido al preolímpico integramos la selección que fue esa Copa América del año 87. ¿Quién más estaba de Wander contigo allí? Gonzalo Díaz estuvo seguro, la China Báez agarró sarampión antes de viajar y quedó afuera de la lista y por él vino el Dito da Silva, el jugador de Peñarol. El Pelado estaba también. El Pelado Peña estaba, claro. Y bueno, y al preolímpico habían ido el Negro Noé, Mario Rebollo, Peletti, que bueno, después no fueron a la Copa América. Lo he hablado con algunos que tuvieron la suerte de vivirlo como lo viviste vos. De los pocos países que estamos acostumbrados a dar vuelta olímpica en el exterior, y yo lo viví como espectador la tarde que le ganamos a Chile y le ganan a Argentina
con otro amigo del fútbol, con Antonio Anzamendi, el Volca Antonio, Sí. que por ahí uno la perspectiva de que dejamos afuera al campeón del mundo, y en su casa, sí. y le dimos la vuelta Era una Copa América en su estadio. muy difícil porque nos podía tocar, o sea, en aquel momento Uruguay, por ser campeón de América, pasaba la primera fase. Debutó en semifinales. Y bueno, dentro de las opciones que tenía, nos tocó Argentina, que era la misma campeona del mundo más Canilla. O sea, un refuerzo. Ahí empezaba Canilla en ese equipo. Y bueno, y nosotros... Suerte de vivirlo como lo viviste vos. De los pocos países que estamos acostumbrados a dar vuelta olímpica en el exterior, y yo lo viví como espectador la tarde que le ganamos a Chile, y le ganan a Argentina con otro amigo del fútbol, con Antonio Anzamendi, el Volca Antonio, Sí. que por ahí uno la perspectiva de que dejamos afuera al campeón del mundo, y en su casa, y le dimos la vuelta Era una Copa América en su estadio. muy difícil porque nos podía tocar, o sea, en aquel momento Uruguay, por ser campeón de América, pasaba la primera fase. Debutó en semifinales. Y bueno, dentro de las opciones que tenía, nos tocó Argentina, que era la misma campeona del mundo más Canilla. O sea, un refuerzo. Ahí empezaba Canilla en ese equipo. Y bueno, y nosotros, me acuerdo, muchachos que habían ido al Mundial. Siempre ocurre acá en Uruguay, por suerte ha cambiado eso. Viste que después de los mundiales era bravo para el jugador de fútbol acá en Uruguay. ¿Cómo no? Era difícil. Y bueno, ya a esa selección de los que habían ido al mundial vinieron Enzo, el Tano y Alzamendi. Y el otro que vino del exterior, que debutaba en la selección, pero que no había ido al mundial, era Rubén Sosa. O sea que fuimos una selección nueva, muchachos casi todos de mi generación en ese momento, con los 3 refuerzos esos que habían participado del Mundial. Un partido obvio que muy difícil contra Argentina, íbamos a, como se dice siempre, intentar defender, y bueno, y si teníamos alguna ocasión, aprovecharla. Yo de lo que tengo siempre, que no se me olvida nunca, fue la llegada al estadio, y bueno, y toda la gente de River esperando a Enzo para saludarlo. Fue algo que me llamó, le digo, epa, también podemos hacer algo. No sé, me llamó muchísimo la atención ese cariño que el hincha de River... respeto, sobre todo. Bueno, Enzo era ídolo, ¿no? Ahí en sí, ese, pero bueno, en ese momento... y fíjate que el gol lo hace Alzamendi, que también jugó en River, que había jugado en River. O sea, y el Tano, que había jugado en River. O sea, teníamos ese apoyo digamos, del hincha de River. Y sí, Uruguay hizo un gran partido, como hay que tener siempre para ganar, un golero que ataje muchas ocasiones de gol. Y bueno, y Eduardo Pereira ese día tuvo una noche muy inspirada. O sea, Argentina nos creó chances de gol y él apareció en el momento justo. Y bueno, y en un contragolpe que tuvimos en el primer tiempo, de Rubén, Enzo y Antonio pudo definir, y bueno, y después a defender, no quedaba otra. La vieja que quería nuestra. A Chile le ganan a Argentina con otro amigo del fútbol, con Antonio Anzamendi, el Volca Antonio, sí. Que por ahí uno la perspectiva de que dejamos afuera al campeón del mundo, y en su casa, y le dimos la vuelta. Era una Copa América en su estadio. Muy difícil porque nos podía tocar, o sea, en aquel momento Uruguay, por ser campeón de América, pasaba la primera fase. Debutó en semifinales. Y bueno, dentro de las opciones que tenía, nos tocó Argentina, que era la misma campeona del mundo más Canilla. O sea, un refuerzo. Ahí empezaba Canilla en ese equipo. Y bueno, y nosotros, me acuerdo, muchachos que habían ido al Mundial. Siempre ocurre acá en Uruguay, por suerte ha cambiado eso. Viste que después de los mundiales era bravo para el jugador de fútbol acá en Uruguay. ¿Cómo no? Era difícil. Y bueno, ya a esa selección de los que habían ido al mundial vinieron Enzo, el Tano y Alzamendi. Y el otro que vino del exterior, que debutaba en la selección, pero que no había ido al mundial, era Rubén Sosa. O sea que fuimos una selección nueva, muchachos casi todos de mi generación en ese momento, con los 3 refuerzos esos que habían participado del Mundial.
Un partido obvio que muy difícil contra Argentina, íbamos a, como se dice siempre, intentar defender y bueno, y si teníamos alguna ocasión, aprovecharla. Yo de lo que tengo siempre, que no se me olvida nunca, fue la llegada al estadio y bueno, y toda la gente de River esperando a Enzo para saludarlo. Fue algo que me llamó, le digo, epa, también podemos hacer algo, no sé, me llamó muchísimo la atención ese cariño que el hincha de el River... respeto sobre todo. Bueno, Enzo era ídolo, ¿no? Ahí en Sí, ese, es. pero bueno, en ese momento... Y fíjate que el gol lo hace Alzamendi, y lo que hace también jugó en Antonio, que River. había jugado en River, o sea, y el Tano, que había jugado en River, o sea, teníamos ese apoyo digamos, del hincha de River. Y sí, Uruguay hizo un gran partido, como hay que tener siempre para ganar, un golero que ataje muchas ocasiones de gol. Y bueno, y Eduardo Pereira ese día Un león. tuvo una noche muy inspirada, o sea, Argentina nos creó chances de gol y él apareció en el momento justo. Y bueno, y en un contragolpe que tuvimos en el primer tiempo de Rubén, Enzo y Antonio pudo definir y bueno, y después a defender, no quedaba otra. La vieja querida nuestra. Claro, lo que sí que después, bueno, ya era difícil perder esa Copa América, ¿no? Después de ganar la Argentina en Buenos Aires, o sea, con todo respeto por la final, era bravo que se nos escapara, ¿no?